Dios bendiga a todos nuestros amigos de la labranza de Dios. Saludamos con la bendita paz del Señor. Nos gozamos un día más, nos gozamos una oportunidad más. Y bueno, gozosos de poder entrar a tu hogar, de poder entrar a tu vida a través de estos videos, de esta enseñanza de autoridad espiritual delegada, donde siempre estamos anhelando que tengas una vida en victoria, que tengas un congregar, ¿sí?, con un despertar espiritual de la mano de Dios, porque nos goza saber que del otro lado de repente podemos ser de gran bendición para aquellos que nos escuchan. Hoy vamos a tocar 2 de Corintios capítulo 11:3. Hay un versículo que dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Gloria al Señor. Temo, decía el apóstol, temo. Hay un temor reverente a los que les enseñamos la palabra del Señor, a los que hoy podemos estar pastoreando, de que te extravíes. Las ovejas normalmente tenían muchas razones cuando el pastor las llevaba al campo a pastorear, a buscar buenos pastos, buenas aguas. Su sensibilidad, su curiosidad las llevaba muchas veces a terminar en algún arbusto espinoso, enredada por su pelaje. Otras podían caer a los precipicios, otras eran amenazadas por grandes fieras que existían en aquellos lugares. Y el trabajo del buen pastor, casualmente, el pastor de ovejas, la Biblia nos habla de dos pastores: el que es pastor de ovejas y el asalariado, ¿sí? Era muy normal conocer al pastor por su trabajo en aquel entonces, y se reconocían, eran recomendados, y el que era pastor de ovejas era muy apreciado, y tenía realmente una gran retribución. Normalmente en la antigüedad los hijos menores eran los que pastoreaban los ganados de su padre. Era el trabajo no bien visto, y los otros que ya habían pasado por ese proceso eran los que ya estaban al lado del papá con un grado de mayor jerarquía o de ser premiados en un área como una etapa pasada, ¿sí? Es por eso que cuando Samuel va a la casa de David para ungir a quien iba a ser rey, comienzan a pasar sus hermanos y tenían cualidades que el hombre veía, y sin embargo el Señor dice: estos no son. Y pregunta a Samuel: ¿no hay otro? Sí, el menor, dijo el padre, como diciendo: pero no puede ser el menor. Y Samuel dice: no me voy hasta que él venga. Y cuando viene, la voz de Dios le dice: ungime a este, porque de cierto yo no miro como mira el hombre. Qué tremendo, ¿no? David, en un momento de la historia, dice a Saúl, el rey: tu siervo peleaba contra el león y contra los lobos y los vencía. Y ahí vemos el corazón del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no podía presentarse ante su amo: mirá, vino un lobo y me llevó las ovejas. Y el pastor, que era pastor, peleaba contra esa fiera, y aunque sea la presa que le habían quitado, aunque sea muerta, aunque sea desgarrada, algo le traían para que vean que ellos hicieron lo posible para que este enemigo del ganado no se la llevó de arriba, y que ellos hicieron bien su trabajo. Normalmente los que eran deshonestos se comían alguna ovejita y echaban la culpa al lobo y al león. Por eso habla la Biblia de dos pastores diferentes: el que ve venir el peligro y se queda con las ovejas, y el asalariado que huye y las deja a la buena de Dios. Bueno, gracias a Dios que el pastor de los pastores es el que nos va a guiar y nos va a influenciar, y es al cual nosotros como pastores presentamos a la grey de Dios, para que
no dependan de mí, que soy hombre. Empiecen a depender de aquel que todo lo puede, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ellos. Por eso en un momento en la Biblia también les va a hablar a los pastores de Israel y les va a decir: no os enseñoréis de la grey de Dios. Nosotros somos simples administradores. No lo olvide mi hermano, mi hermana. No lo olvide siervo de Dios. No lo olvide ministro. Bájese un poquito de sus gradas y pise un poquito en las esferas celestiales. No vaya a ser que resbale. ¿Ven? Tengamos cuidado, iglesia. Tendremos que dar cuenta de nuestro trabajo. Volviendo a este estudio, donde en 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó. Gloria al Señor. La serpiente antigua, Satanás el diablo, Lucifer el ángel caído, gloria al nombre del Señor, por la rebelión ocasionada y sentarse en el trono de Dios y querer hacerse Dios y querer que le adoren como Dios. Ese enemigo que crea una voluntad contraria a la voluntad de Dios en los cielos, ese enemigo engaña a Eva con astucia. Mi alma te alaba. Dios forma la creación, la ordena. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios ordena por el poder de su palabra, corona con el hombre, y ve que el hombre no era bueno que esté solo, y le da a la mujer como ayuda idónea. Hermanos amados, queridos amigos, toda la obra de Dios se hace bajo obediencia. No pretenda estar en las esferas celestiales, no pretenda estar en una iglesia si no va a obedecer a la palabra de Dios. Y si usted no va a poder reconocer la autoridad que Dios delega sobre los hombres de Dios. Aleluya, mi alma te alaba, ¿sí? Aunque muchas veces muchos dejan de qué hablar por su nefasta conducta, pero sigamos orando, sigamos clamando y no dejemos de hacer lo que la Biblia nos indica, porque a su tiempo Dios hará. Adán ocupó el grado de autoridad porque fue el primero, fue creado por Dios, no fue creado por mujer. Adán toma el grado de la autoridad y Dios le dice a Adán: Adán, mirá, de todo lo que está en el huerto vas a poder tener señorío, pero hay algo. Vení que te muestro. Del árbol de la ciencia del bien y el mal no toquéis, porque el día que toquéis se abrirán vuestros ojos y de cierto moriréis. Esta fue la orden específica, una orden que muchos... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía que Adán tenía que aprender obediencia? Adán tenía que aprender obediencia, tenía que sujetarse a obediencia. Después lo finito no nos corresponde a nosotros, lo responderá a Dios. Muchas veces Dios te va a hablar cosas que no entendés, pero así también va a probar tu verdadera obediencia. Por eso dice que allá en el reino de los cielos, donde está nuestra ciudadanía, donde un día partiremos, ¿sí? Dice que toda pregunta va a ser respondida. Entonces le dice, lo crea bajo un grado de autoridad por ser el primero, varón, y a Eva lo pone bajo autoridad de Adán, ¿sí? O sea, uno ostenta la autoridad y la otra parte la sujeción. Entonces aquí vemos un matrimonio, Adán y Eva, uno llevando la autoridad como cabeza y el otro sujeto a la cabeza, que es la ejemplificación del matrimonio del hombre. Respetar la autoridad, quien Dios creó y a donde Dios puso autoridad, y la sujeción pegadita como ayuda idónea. Y la iglesia se mueve de tal manera. No se olvide que el cordero es el esposo y la iglesia, nosotros, somos la amada, somos la novia, y la novia tiene que estar sujeta a la autoridad. Por eso cuando nosotros quebrantamos y rompemos autoridad, no lo hacemos contra el hombre, lo hacemos contra el gobierno de Dios. ¿Me escuchó bien? Contra ese gobierno, el gobierno divino, el gobierno celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Este orden de prioridades no lo puso hombre alguno, no lo fabriqué yo, no lo fabricó hombre alguno. Este orden de prioridades fue dado e impuesto por aquel que todo lo creó,
por el Altísimo, por el Sublime, por el Omnipotente. Este orden de prioridades fue establecido por Dios, ¿sí? Y este orden de prioridades es la base, escuche bien por favor, es la base de la autoridad. Por eso que en este tiempo el enemigo está decretando leyes en todas partes del mundo y uno se levanta contra el otro y que uno tiene más autoridad. No. El Espíritu Santo nos puso al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Pero eso no implica que la mujer va a pasar por sobre arriba del hombre o por la autoridad. Porque todo aquel que corta autoridad está contra Dios. Bendito el nombre del Señor. Y todo el que le abre una puerta a Satanás no está dejando pasar lo celestial, lo divino, lo santo, sino lo prófano, sino lo perjudicial. Entonces, 2 Corintios dice, temo que como la serpiente con astucia. ¿Cuál fue la astucia de Satanás? La astucia que Satanás tiene es el implementar y utilizar la palabra de Dios en contra de Dios. Bajo otro precepto, bajo otros principios, que parecerían ser iguales, pero no lo son. Sabe Dios que de cierto no moriréis. Cuando se abran tus ojos, seréis como dioses. Ahí está el agregado del enemigo. Cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno tiene afinidad con Dios, cuando los sentidos espirituales están sensibles a la voz de Dios como receptores, ahí captando lo del Espíritu, mi alma te alaba. Entonces uno sabe reconocer de dónde fue emanada la orden. Esto es como cuando tenemos discernimiento de espíritu y en una congregación comenzaron a hablar lenguas angélicas y hubo un intérprete. Aleluya. Y no hay dudas de que Dios está hablando, de que hay una intervención celestial. Esto es como cuando va a acontecer algo y la misma autoridad de Dios, bajo el discernimiento espiritual, Dios está anunciando que va a pasar tal cosa. O Dios está hablando que va a acontecer un milagro. Y podemos estar seguros de que Dios está hablando por la sensibilidad espiritual que compartimos con Él. Por eso es muy importante. Porque la caída del hombre, el extravío del hombre, se debió a la desobediencia. Pero no a cualquier desobediencia, sino a la desobediencia a la autoridad de Dios. Tomar decisiones fuera del orden de lo establecido es algo que comúnmente los cristianos acontecen y pueden ser seducidos, engañados, muchas veces atrapados en su voz egocéntrica interna, porque el diablo habla muy parecido a Dios. El diablo es un gran imitador del Espíritu Santo. El diablo no viene a imitar hombres como los hacen muchos que quieren ser como el predicador fulanito del tal. No, el diablo es un gran imitador de Dios. Déjeme decirle que él muchas veces está en nuestras reuniones. Y tal vez porque no estamos tan rendidos a la voluntad de Dios, ni cuenta nos damos. Estamos velados, estamos como los del camino de Maús, que iban caminando con el Señor y no se dieron cuenta. Y dijeron, pareces extranjero, no te enteraste. Y cuando el Señor se adelantó, ellos dijeron, no, se quemaban nuestros corazones, no. Cuando Él hablaba, no era como cuando el Maestro, pero hasta ese momento estuvieron velados. Tomar decisiones fuera del orden establecido de Dios conlleva a consecuencias que son muchas veces catastróficas, a consecuencias que muchas veces nos van a hacer retroceder del camino de bendición. Eva, sin darse cuenta, descubrió su cabeza. Estaba con la cubierta de Dios, Dios hablaba en el huerto, los visitaba, pero en un momento Eva descubrió su cabeza. ¿Cuándo? Cuando tomó una decisión personal. El hecho de comer del fruto que Dios estableció que no se comiera fue una decisión personal. Y esta decisión personal, que parecería no fue para tanto,
No se originó ni se concibió en sumisión, en subordinación a la orden de Dios. Muchos están acostumbrados a hacer lo que quieren. Total, Dios es amor. Dios es amor. Mañana hago un ayuno. Me voy a encerrar en la pieza. Y me voy a consagrar a Dios mañana. Temo que como la serpiente engañó con astucia a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados. Y el Señor habla de sentidos extraviados, de sentidos que se extraviaron. Quiero decirle que hay personas que hace muchos años que están en el Evangelio. Quiero decirle que hay ministros que hace mucho tiempo están detrás de un altar. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos estén extraviados. Hoy tomé señorío de lo que no es mío. Hoy implementé en la iglesia lo que no dice la Biblia. Hoy voy a implementar una cuota en la iglesia. Yo no encontré que hay cuotas en la iglesia. La iglesia dice que todos sus santos y fieles, que somos el cuerpo de Cristo. Pablo dice a los santos y fieles del Señor. Sabemos bien por el Espíritu Santo que las primicias, los diezmos y las ofrendas es lo que Dios estipuló dentro de la casa del Señor. Es lo que está estipulado, es lo que honra a Dios. No me habla de ninguna cuota, no me habla de ninguna venta, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver la fe, pero no me quiero ir de tema. ¿Por qué me fui hasta aquí? Porque muchos sentidos son extraviados. Pastores que después te van a decir que sos un rebelde, que no te sometés. Ahora, siempre miremos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos va a bendecir. Es la palabra del Señor la que nos va a hablar bien claro. Por eso dice que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, exhortar al hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. Que lo que está escrito es para nuestra bendición, mas los secretos de Dios. Hay cosas finitas que Dios las tratará personalmente. Y esos sentidos que el diablo quiere extraviar en estos tiempos, que son cosas que se intrometieron en la iglesia del Señor, bailes, danzas, estilos de música y un montón de sinfín de cosas, solamente demarcan un extravío y la falta de presencia de Dios. La falta de unción, la falta de Espíritu Santo. Y cuando hay falta de Espíritu Santo, es porque la iglesia perdió su disciplina. Dejó la palabra, que es la que nos disciplina, para que la gracia de Dios se manifieste. Entonces, el hecho de comer del fruto y tomar una decisión personal no se originó en sumisión, y al no estar sumiso se originó en un deseo propio, y el pecado se origina bajo el deseo de nuestro perverso corazón. Cuando entra en mi mente, se aloja en mi corazón y lo llevo a la práctica.
una vez que es ejecutado, se transforma en pecado. Y al no estar bajo la sumisión, porque había una orden, no comerás. Así de todo, toma lo que quieras, pero no tocarás de aquí. El verdadero Hijo de Dios no anda con muchas preguntas. El verdadero Hijo de Dios obedece. Sí que el verdadero Hijo de Dios va a hacerle preguntas a quien sea que lo está mentando o que lo está pastoreando, porque tenemos la revelación más grande, que es la palabra del Señor, por lo cual seguramente uno cuando lee y ve que están haciendo otras cosas, epa, ¿qué pasa? Yo leí tal cosa. Pastor, por favor, explíqueme. Porque no queremos contender, casualmente queremos edificarlo. Y ir a una explicación donde voy a tomar permiso, voy a pedir permiso para explíqueme, porque la Biblia me dice, yo leí y me parece que usted, cállese la boca. Aquí el pastor soy yo. Una tapa. El cristiano se queda indefenso, no sacia su corazón tal respuesta. Y muchas veces el deseo de justicia de la justicia de Dios. Cuando Jesús comenzó a hablar palabra, cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando Jesús empezó a abrazar a los despreciados, como Pedro y muchos que llamó, que eran prácticamente los que no estaban cumpliendo con los requisitos de la religión de aquel entonces, a los rabinos que eran agarrados de esa ley, no les gustó. Y cuando él hablaba, no les gustó su mensaje. Como muchas veces, querido hermano, te puede pasar a ti. Querido pastor, queridos ministros, que tal vez comenzaron por el Espíritu y hoy ven que en ciertas cosas están saliendo del orden y están queriendo hacer un llamado, mire, y no te quieren escuchar. Los que quieren vivir piadosamente padecerán también por eso. Pero no te olvides que al maestro le pasó. Rebelarse a la autoridad que representa a Dios es rebelarse contra Dios mismo. Rebelarme contra un ministro casualmente es rebelarme contra Dios. Por eso hay que usar la sabiduría santa y sagrada. Por eso es que pastores que toman señorío, el pastor normalmente que ama las ovejas, no hace falta que tome señorío. ¿Sabe por qué? Porque nuestro señorío es ser dirigidos por la autoridad que el Espíritu Santo delega sobre nosotros. El que ha entendido que la autoridad que tengo no es mía, sino que me es dada por el Espíritu. No anda en la concupiscencia de la carne, ni anda renegando, ni anda contendiendo, ni anda menospreciando. No. Solamente ora. Ora. Les voy a contar una pequeña anécdota que me sirvió en un momento que tuve el honor de trabajar con un pastor Guillermo, al cual le mando muchos saludos de allí de Rosario. Y él me llama y me convoca para atender una obra y me empieza a mentarme y en un momento me encuentro desafiado ante una problemática, y esa problemática invadió mi corazón de un celo que, claro, hizo tal cosa y mañana va a querer venir a hacerse el santo en la iglesia, y yo como encargado de obra no podía permitirlo, lo tomé como algo personal, como un agravio,
y no podía dormir. Y lo llamo al pastor y le digo, hermano Guillermo, pastor, Dios le... Sí, ¿qué necesitas? No le doy el apellido de este pastor porque no le dije que iba a hablar esto y sin su consentimiento no quisiera. Pasó tal cosa, tal... ¿Y cuál es tu problema? Me dice el pastor. ¿Cuál es tu problema? Si no te lo hizo a vos. ¿Pero cómo que no? No. ¿Vos te entregaste por ello? No. ¿Vos fuiste a la cruz? No. Tranquilo, orá y clama y ayuná. Y me dicen una frase que después él me la explicó y me dice, bienvenido al club. Y me dijo algo que me había desagradado al principio, al club de los que muchas veces llaman tontos. Así que orá, ayuná, que Dios te va a contestar. Yo no lo entendí, pero apliqué. Fuimos a ayunar con mi esposa, a orar. Y después de una semana, este hermano llama a casa, confiesa su pecado, nos pide perdón por haber pensado que nos había mentido. Y pudimos ministrar, pudimos dar una disciplina conforme a la voluntad de Dios, en los términos de Dios, para que salga del error, acompañarlo en amor, seguirlo ayudando, poniéndole el hombro al hermano, y de esa manera se levantó. Y claro, muchas veces piensan, uy, le voy a mentir al pastor, le voy a mentir al ministro, le voy a mentir al hermano. Por eso el pastor me decía, habían ido al club. Y daba gracias por la sabiduría y los años del pastorado del pastor que me mentaba en ese momento, porque yo era muy nuevo. Si hubiera tenido o adoptado señorío sobre la ley de Dios, de seguro que hubiera adoptado un juicio severo, o estaría tal vez hasta me hubiera enojado, y hubiera ministrado enojado con mi corazón, porque hubiera tomado como personal el agravio. ¿Se da cuenta? Por eso muchos pelean con el brazo de carne, pero los que estamos en el Espíritu hemos aprendido a pelear con la fuerza de Dios, con el brazo de Dios. Adán, como muchos de nosotros nos puede pasar, en un descuido se sometió a lo que Eva pidió, le dio de comer y cayó. Cayó también en la desgracia. Y esa desgracia fue la desobediencia a la autoridad de Dios. Y fue por propia decisión. Fue por escuchar el engaño. Fue por prestarles oído al engaño. Hermanos queridos, en todo ámbito de nuestra vida, espiritual o secular, nos vamos a mover, vamos a entrar, vamos a salir, pero siempre hay un orden, nunca te olvides, hay un orden de factores decretado por Dios. Hay leyes que no vamos a poder traspasar, y esas leyes tienen que ver con el orden que Dios estableció en toda la creación. Vamos a ir a un bosque y vamos a encontrar un cartel que nos dice: no podés hacer fuego al pie del árbol. Está establecido y no lo vamos a poder hacer. Entonces siempre donde nos movamos vamos a tener que reconocer que hay un ámbito de autoridad delegada, sea en un cartel, sea en un pasaje bíblico, sea
en una ley de tránsito, sea en la sociedad, en la misma sociedad hay establecidas reglas y leyes para poder vivir en sociedad. Y nosotros como cristianos, cada vez que nos movamos bajo el Espíritu Santo, no lo vamos a hacer por nuestra voluntad. Por eso es que oramos para ir bajo la voluntad de Dios. Y cuando llegamos a un lugar, a una iglesia o al lugar donde vamos a ministrar las cosas santas y sagradas del Señor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la autoridad que Dios puso. Perdón mi hermano, perdón mi hermana, si quién está a cargo. Ah, el pastor tal, el anciano tal, el evangelista tal. Nos presentaremos como hermanos en Cristo. Hermanos, aquí estoy. Usted está a cargo. Gloria al Señor, hermano. Lo que usted desee y necesite, aquí tiene un siervo. No, me dice la Biblia si soy pastor, tal vez haya un evangelista a cargo. Hermano, encantado, el pastor Javier Cañete. Vengo de tal congregación, me dijeron que estás a cargo, hermano. Quiero presentarme. Y lo que necesites, contá conmigo. Hermanos, reconozcamos las autoridades que Dios pone, tengámoslas en estima, más cuando ellos nos enseñan y son tomadas y no quiebran la palabra de Dios. Nos vemos la próxima, que Dios mucho te bendiga. Pastor Javier Cañete, labranza de Dios. Y si te gustan nuestros videos, hace un clic, suscríbete y te esperamos la próxima en el nombre de Jesús. Chao, hasta la próxima.